Nunca pensé que la cafetera me iba a arruinar la vida. Era un martes por la tarde, 18:47 exactamente. Lo sé porque mi cafetera automática tiene un maldito reloj digital. Me preparaba un café solo, de esos que me tomo cuando mi hijo está haciendo los deberes y Laura aún no ha llegado del trabajo. Nada raro. El piso estaba en silencio, salvo por el ruido del tráfico filtrado desde la calle y la radio de fondo, bajita. Fue entonces cuando escuché algo. No un ruido cualquiera. Un gemido. Lo primero que pensé fue que venía de fuera. Pero no. Vino del dormitorio. Nuestro dormitorio. Caminé hasta la puerta sin hacer ruido, aún con la taza de café en la mano, como si el objeto me diera permiso para que todo siguiera siendo normal. La puerta estaba entornada. Lo que vino fue una persona. Fue un ordenador portátil, el de Laura, apoyado en la cama, con una videollamada abierta. Y ahí estaba ella. Mi mujer. En lencería. Bailando para alguien. No se veía su cara, pero reconocí su voz. Esa risa tonta que siempre me molestó y que ahora sonaba, repugnante. Él tampoco se veía, solo su voz de fondo, así me gusta, Laura. ¿Lo harías aquí también, como el otro día? Apagué el café, cerré la puerta despacio, y salí del piso como si tuviera que ir a por el pan. No sé por qué no rompí nada en ese momento. Creo que parte de mí no quería aceptar lo que acababa de presenciar. Quizás porque no la vi con otro hombre en carne y hueso. Solo era un video. Solo una llamada. Pero ya sabes lo que dicen, a veces lo virtual duele más, porque es premeditado. Me senté en la terraza del bar de la esquina, pedí un vermú, y me quedé mirando a la gente pasar como si no acabara de ver a mi mujer prostituir su dignidad a través de una pantalla. Y eso fue solo el principio. Volví a casa una hora después como si nada, pero algo en el aire había cambiado. No era el olor, ni la luz del salón, ni el silencio incómodo que a veces ocurre cuando uno vuelve antes de lo esperado. Era mi forma de caminar, de abrir la puerta, de colgar la chaqueta. Todo tenía ese tono de quien ha dejado de fingir, aunque todavía no haya dicho nada. Laura ya estaba en la cocina, preparando algo para cenar, como si no acabara de masturbarse delante de un desconocido a través de su portátil. Cuando me vio, sonrió con esa sonrisa normal de los días normales, y dijo algo sobre si quería tortilla o croquetas. No la miré. Me limité a decir que no tenía hambre. Sentí su mirada clavarse en mí por un segundo, quizás intentando leerme, quizás no. Ella no era estúpida. Sabía cuando algo no encajaba. Durante la cena, fingí leer el periódico en el móvil. Hablaba de política, de fútbol y de cualquier cosa menos del hecho de que tenía la imagen de mi mujer en sujetador negro dando vueltas en mi cabeza como un anuncio asqueroso que no se puede cerrar. Marcos hablaba de algo del colegio, de un compañero que había hecho trampas en un examen. Laura sonreía, asentía, respondía como una madre modelo. Yo solo asentía de vez en cuando, sin escucharlos. No podía. Cuando Marcos se fue a duchar, me quedé solo con ella, y ese silencio era peor que cualquier pelea. ¿Todo bien?, preguntó Laura mientras recogía los platos, sin mirarme. Sí, todo bien, respondí sin pensarlo demasiado. Ella dejó los platos en el fregadero, se apoyó en la encimera, y me miró como esperando algo más. No se lo di. Volvió a girarse y se puso a lavar. Esa noche me quedé despierto más tiempo de lo normal. No por insomnio ni por pensamientos dramáticos. Simplemente no podía acostarme al lado de alguien que acababa de ver haciendo algo así sin antes procesarlo del todo. Me metí en el despacho, cerré la puerta, y abrí mi portátil. Empecé a pensar qué tipo de persona hace una videollamada erótica en la casa donde vive con su marido y su hijo. No pude evitar sentirme ridículo.
Todo esto había ocurrido mientras yo me preparaba un café a menos de 10 metros. Mientras yo pensaba en qué poner para cenar. Mientras yo hacía vida de marido como un imbécil. El portátil de Laura seguía en el dormitorio, y no era difícil adivinar que no había cerrado nada. No es una persona cuidadosa con la tecnología. Siempre se quejaba de que yo era el paranoico que lo bloqueaba todo. Me levanté, fui al cuarto, y ahí estaba el portátil, medio cerrado, como si no quisiera que lo abrieran pero tampoco supiera cómo ocultarse. No había contraseña. La sesión seguía activa. Lo abrí con el cuidado de quien no quiere hacer ruido, pero sí quiere saberlo todo. La pantalla estaba en blanco, pero al mover el ratón, reapareció la última ventana. Una pestaña de videollamada cerrada. Ni rastro de quien estaba al otro lado. Cerré eso y abrí el navegador. El historial estaba limpio. Demasiado limpio. Esa mujer no borra ni los vídeos que le recomiendo yo, así que ver un historial vacío me confirmó lo que sospechaba, se estaba asegurando de que no quedara rastro. Mal hecho. Porque se le olvidó cerrar la carpeta de descargas. Había 4 vídeos ahí. Todos de menos de 1 minuto. Grabaciones automáticas. Me temblaba la mano al hacer clic en el primero, pero lo hice. Lo que vi me dejó sin habla. No por lo gráfico. No por lo sexual. Sino por la facilidad con la que lo hacía. Reía, susurraba cosas que nunca me dijo a mí, se tocaba con una soltura que yo no había visto en años. En uno de ellos decía el nombre del otro. Sergio. Voz masculina, acento andaluz, muy seguro de sí mismo. Él no aparecía en pantalla, pero hablaba mucho. Sabía lo que hacía. Ella también. Lo peor de todo fue escucharla decir que conmigo ya no sentía nada, que solo estaba por el niño, que ojalá pudiera pasar las noches con Sergio sin esconderse. Esa frase me rompió más que verla desnuda. Porque era verdad. Ella ya no estaba en este matrimonio. Apagué el portátil, lo dejé como estaba, y me fui al despacho sin cerrar la puerta. Me senté y respiré. Lento. Frío. No grité, no lloré, no hice nada dramático. Solo estuve ahí, como si tuviera que reiniciar mi existencia desde cero. Cuando escuché pasos, cerré el bloc de notas donde había empezado a escribir sin sentido. Laura entró sin llamar. ¿Vas a venir a la cama o te has vuelto nocturno? Dijo en tono de burla. Tengo trabajo, respondí sin mirarla. Pues no trabajes mucho, que mañana tienes que llevar a Marcos al dentista. Lo sé, dije simplemente. Se quedó un segundo más, como queriendo preguntar algo, pero se fue sin decir nada. Cerró la puerta detrás de ella. Esa noche dormí en el sofá. No por rabia. No por despecho. Dormí en el sofá porque ya no podía compartir cama con alguien que usaba mi casa como escenario para su doble vida. Y lo peor de todo es que aún no le había dicho ni una sola palabra. Porque todavía no era el momento. Aún no sabía cuánto quería destruirle la vida o simplemente alejarme. Solo sabía que esto no iba a terminar bien. Y que, pasara lo que pasara, yo ya no era el mismo. La mañana siguiente amaneció con un aire tenso, aunque todo parecía normal en apariencia. Laura preparaba café en la cocina mientras Marcos buscaba su mochila del colegio. Yo estaba sentado en la mesa, fingiendo leer un correo de trabajo en el portátil, pero en realidad repasaba en mi cabeza cada palabra de los vídeos que había visto. No podía seguir callado. Tenía que romper esa falsa normalidad antes de que me devorara por dentro. Esperé a que Marcos terminara de desayunar, lo llevé al colegio en el coche y, cuando regresé, Laura ya estaba recogiendo la mesa. Tenemos que hablar, dije con voz firme, sin rodeos. Ella levantó la mirada, arqueando una ceja, como si le hubiera sorprendido el tono. Se cruzó de brazos, apoyándose en la encimera.
¿Y ahora qué te pasa? Respondió, con esa mezcla de desgana y desafío que tantas veces usaba en las discusiones. Ayer vi tu portátil, le solté sin rodeos. El gesto se le tensó al instante, aunque intentó disimular. ¿Y qué? ¿No confías en mí? Intentó sonar indignada, pero la voz le tembló apenas un segundo. No intentes darme la vuelta. Sé lo que estabas haciendo, Laura. Vi los vídeos, escuché a ese tal Sergio y escuché lo que decías de mí, de nuestro matrimonio. No tienes dónde esconderte. Dejó los platos de golpe en el fregadero y se giró hacia mí. ¿Estabas espiándome? Dijo elevando la voz. ¿Has invadido mi intimidad? Eso es enfermizo. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de rabia y asco. ¿Enfermizo? Lo enfermizo es que uses la cama donde dormimos para hacerte espectáculos para otro hombre, lo enfermizo es que me mires a la cara y sonrías como si nada mientras le dices a él que ya no sientes nada por mí. No me hables de intimidad cuando has destrozado la nuestra. Se quedó callada unos segundos, mirándome fijamente, y después soltó una carcajada corta, seca. Exageras. No ha pasado nada. Solo son tonterías, una distracción. Todo el mundo necesita un escape, tú no entiendes lo que es sentirse atrapada. ¿Tonterías? ¿Decir que solo sigues conmigo por nuestro hijo te parece una tontería? ¿Prometerle a otro que ojalá durmieras a su lado cada noche también es una distracción? No te burles de mí, Laura. Ella se cruzó de brazos de nuevo, como si quisiera blindarse. Si no te hubieras vuelto un hombre aburrido, si no pasaras más tiempo encerrado con tu ordenador que conmigo, quizás no habría necesitado buscar fuera lo que aquí ya no existe. Esa frase me golpeó, aunque no me pilló por sorpresa. Era la excusa que esperaba, echarme la culpa. No, Laura. No me vas a cargar con tu mierda. Yo trabajo desde casa, estoy con nuestro hijo, llevo la casa, y mientras tanto tú te dedicas a jugar a adolescente con un desconocido. Si crees que el problema soy yo, ten el valor de mirarme a los ojos y decirme que lo nuestro se acabó, pero no vengas con justificaciones baratas. Se acercó a mí, bajando un poco la voz, pero con un tono venenoso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejarme? ¿Contárselo a todos? No tienes pruebas, Javier, salvo lo que viste, y eso puedes haberlo malinterpretado. ¿Quién te creería? La rabia me hizo reír de forma amarga. Tengo más pruebas de las que imaginas. Los vídeos están ahí, los he copiado, y si quieres podemos sentarnos juntos a verlos. ¿Quieres que lo hagamos delante de Marcos también? A ver qué opina el de su madre. Se le borró la seguridad de la cara. Dio un paso atrás, con los labios apretados. No te atreverías, susurró, aunque no sonaba convencida. No subestimes lo que soy capaz de hacer cuando me toman por imbécil. La discusión subió de tono, y durante casi media hora estuvimos lanzándonos reproches. Ella insistía en que no había pasado nada físico, que solo era un juego, que necesitaba sentirse deseada porque conmigo ya no lo sentía. Yo respondía que un matrimonio no se sostiene en juegos a escondidas, que si necesitaba otra cosa podía haber hablado conmigo, que había destrozado la confianza. Cada vez que la escuchaba culparme a mí, me hervía la sangre. Al final, la confrontación acabó con un portazo. Ella cogió el bolso y salió de casa, diciendo que no pensaba aguantar un interrogatorio de policía. Yo me quedé en el salón, respirando fuerte, con las manos temblando. La cafetera seguía en la encimera, apagada, y pensé en lo ridículo que era que todo empezara con un simple café. Me senté en el sofá, con los vídeos guardados en una memoria USB en el bolsillo, y supe que había dado el primer paso. La guerra acababa de empezar y no iba a terminar en empate. El portazo con el que Laura salió de casa me dejó con un silencio que no era paz, sino preparación.
La rabia ya no era confusión, ya no era dolor contenido, ahora era una lista de acciones posibles. No podía dejarlo pasar como si nada, no podía permitir que ella se riera en mi cara y luego se fuera a trabajar o a verse con ese Sergio como si yo fuera un figurante en mi propia vida. Necesitaba algo que dejara claro que no era un hombre al que se engaña y se ignora. No se trataba solo de terminar el matrimonio, sino de hacer que cada decisión que tomó tuviera consecuencias visibles, concretas y, sobre todo, dolorosas. Lo primero que hice fue encender mi ordenador y copiar los vídeos en varias memorias USB. Una para mí, otra para un abogado, y otra que reservé para algo especial. No pensaba difundir nada por internet, no quería venganza barata de redes sociales, pero sí quería que las personas que ella respetaba, su familia, su jefe y sus amigas más cercanas, supieran qué tipo de persona era realmente. Mientras copiaba los archivos, me temblaban las manos, no de duda, sino de la intensidad de la decisión que estaba tomando. Al día siguiente, cuando llevé a Marcos al colegio, pasé por una papelería del barrio y compré sobres marrones, de esos que sirven para documentos. En cada uno iba a poner un pen con una nota. No haría falta escribir demasiado, solo un mensaje simple: quizás quieras ver esto. Javier. Esa sería mi firma, seca y clara. Ya no era un marido herido pidiendo explicaciones, era alguien dejando pruebas de lo que había visto. Por la tarde, mientras Laura estaba en el trabajo, imprimí capturas de los vídeos. No todas, solo las suficientes para que quedara claro que no era un montaje. Elegí la imagen en la que ella sonreía en ropa interior mientras pronunciaba el nombre de Sergio. Esa foto la guardé para los padres de Laura, que siempre me habían mirado como si no fuera suficiente para su hija. Siempre me hicieron sentir como el hombre correcto pero poco emocionante, el que mantenía la casa en pie pero no despertaba pasiones. Esa imagen iba a ser su respuesta. El viernes, cuando Laura llegó a casa fingiendo normalidad, yo ya había enviado 2 sobres. Uno a su oficina, a nombre de su jefe directo, y otro a su hermana mayor en Madrid. No hice nada con sus padres aún, quería reservarlo para después. Cuando entró en casa me saludó con un hola rápido, como si no hubiera ocurrido nada. Yo estaba en el sofá, tranquilo, y solo respondí con un gesto de cabeza. ¿Sigues enfadado?, preguntó ella, quitándose los tacones. No, ya no, respondí sin levantar la voz. Se quedó en silencio, como esperando una explicación, pero no la di. En lugar de discutir, le serví un plato de cena como si fuéramos una pareja normal. Eso la descolocó, pero no dijo nada. Durante el resto de la noche me limité a ser correcto, sin cariño ni frialdad, solo correcto. Era el disfraz perfecto para lo que estaba en marcha. El lunes recibí el primer mensaje inesperado. Era de su jefe. Me escribió un correo preguntando si yo había enviado un sobre con un pen. No respondí, no hacía falta. Sabía que él ya había visto lo suficiente. Esa misma tarde Laura llegó a casa con una cara distinta. No habló durante la cena, apenas probó bocado. Se metió en la ducha y luego se acostó sin decir buenas noches. Yo no dije nada, pero por dentro sonreía. El miércoles recibí una llamada de su hermana. Estaba indignada, quería saber si era verdad, si no había algún tipo de malentendido. Le dije que los vídeos hablaban solos. No discutí, no expliqué, solo colgué después de decir que no pensaba volver a justificarme. 2 días después me enteré de que Laura había recibido un sermón telefónico de su propia hermana. Me alegré de no tener que hacerlo yo. La venganza no terminaba ahí. Guardé lo más fuerte para el final. El sábado siguiente fuimos a comer a casa de sus padres, como hacíamos cada 2 semanas. Yo llevé el pen en el bolsillo interior de mi chaqueta. Después del café, cuando todos estábamos sentados en el salón, saqué el sobre y se lo entregué a su padre delante de ella.
Esto es para vosotros, dije simplemente. Laura me miró con los ojos abiertos, como si hubiera visto un accidente en cámara lenta. Intentó levantarse para quitárselo, pero su padre ya tenía el sobre en la mano. ¿Qué es esto?, preguntó él. La verdad, respondí yo. Ella empezó a gritar, que no lo abrieran, que era mentira, que era un montaje. Sus padres se quedaron en silencio, confundidos. Yo me levanté, cogí mi abrigo y me dirigí a la puerta. Cuando lo veáis, entenderéis por qué no puedo seguir con vuestra hija, dije antes de salir. Ese día me fui con una mezcla de alivio y adrenalina. La venganza estaba hecha, pero aún faltaba la última fase, la conversación final, la decisión sobre nuestro matrimonio. No había vuelta atrás, y yo ya lo sabía. Después de la comida en casa de sus padres, Laura no volvió a hablarme durante 2 días enteros. No preguntó por los sobres, no mencionó a su jefe ni a su hermana, no trató de justificarse. Se limitó a caminar por la casa como un fantasma, mirando el móvil con ansiedad, encerrándose en el baño demasiado tiempo, fumando en el balcón aunque llevaba años diciendo que había dejado el tabaco. Yo tampoco forcé nada. Estaba esperando que fuera ella la que se sentara a hablar, porque ya había hecho lo que tenía que hacer. No quería más escenas públicas, ni discusiones gritadas en el pasillo, necesitaba un cierre que dejara todo claro y definitivo. La ocasión llegó un jueves por la noche. Marcos ya estaba dormido y el silencio era tan denso que cualquier palabra parecía un estallido. Yo estaba en el sofá con el ordenador apagado delante, mirando la pantalla negra como si esperara respuestas allí. Laura apareció en la puerta del salón, descalza, con los brazos cruzados, y dijo simplemente: «Tenemos que hablar». Le hice un gesto para que se sentara en el sillón frente a mí. No llevábamos anillos puestos, yo lo había guardado en un cajón días atrás y ella ya no lo usaba tampoco. Ese detalle, tan pequeño, ya anunciaba lo inevitable. «¿Qué quieres decirme?», pregunté. «Quiero entender qué pretendes con todo esto», respondió en voz baja, pero con un tono de rabia contenida. ¿Mandar esos vídeos a mi jefe, a mi hermana, a mis padres? ¿Qué ganas? ¿Arruinarme la vida? La miré fijo. No pretendo arruinarte la vida. Pretendo que cargues con el peso de tus actos, igual que me hiciste cargar a mí con la mentira de este matrimonio. Te di confianza, tiempo, un hogar, y tú lo cambiaste por un tipo que ni siquiera se atreve a enseñarte la cara en una videollamada. Yo no he destruido nada, Laura, lo destruiste tú. Ella se llevó las manos a la cara, respiró hondo y bajó la mirada. No lo entiendes, Javier. Yo necesitaba sentirme viva, necesitaba algo más que esta rutina de siempre. No buscaba enamorarme de otro, no buscaba destruir nuestra familia. Solo quería sentirme deseada, aunque fuera un rato. ¿Y por eso dijiste que conmigo ya no sentías nada? ¿Por eso le dijiste a ese Sergio que ojalá pudieras dormir con él todas las noches? Eso no es sentirse viva, Laura, eso es elegir otra vida. Y en el momento en que lo hiciste, nos condenaste a todos. Ella alzó la vista, con lágrimas en los ojos, aunque su voz seguía siendo dura. No quería perderte, pero tampoco sabía cómo hablar contigo. Siempre estabas en tu mundo, en tu trabajo, en tus rutinas. Yo necesitaba que me miraras de otra forma, no como la madre de tu hijo ni como la mujer que cocina la cena, sino como alguien a quien todavía deseas. Eso me lo podías haber dicho, pero preferiste decírselo a otro. Ahí está la diferencia. No es que no me miraras, es que ya estabas mirando hacia otro lado. El silencio que siguió fue largo. Ella se removió en el sillón, parecía buscar las palabras exactas. Al final habló con un tono más bajo. ¿Qué quieres hacer, Javier? ¿Divorciarnos? ¿Separarnos? ¿Qué pasará con Marcos?
Lo que quiero es no volver a dormir al lado de alguien que me traicionó. Quiero que mi hijo no crezca en una casa llena de mentiras. Y sí, quiero divorciarme. Lo tengo decidido. Laura se inclinó hacia adelante, con las manos temblando. ¿Así de fácil? Después de 14 años juntos, después de todo lo que vivimos, ¿simplemente tiras todo por la borda? No soy yo quien lo tira, Laura, eres tú. Yo luché por esta familia, yo me quedé en casa trabajando para estar cerca de Marcos, yo mantuve todo funcionando mientras tú buscabas entretenimiento en otro. No me pidas que ahora cargue con tu culpa. Ella empezó a llorar de verdad, sin control, como pocas veces la había visto. No quería que terminara así, balbuceó entre sollozos. Pensé que podría controlarlo, pensé que no se sabría nunca. Me levanté del sofá y me acerqué a la ventana, mirando hacia la calle vacía. Eso es lo que más me duele, que creyeras que podías engañarme para siempre. No te importó lo que yo sintiera, no te importó la verdad, solo tu necesidad. Ella se levantó también, se acercó y me tocó el brazo. Podemos intentarlo, Javier. Podemos ir a terapia, podemos buscar ayuda, puedo cortar todo contacto con él. Solo dame una oportunidad más. Aparté su mano con suavidad, sin brusquedad. No quiero terapia, ni promesas, ni juramentos vacíos. Quiero libertad. Y quiero respeto. Tú ya me quitaste el respeto, pero yo no voy a dejar que me quites lo demás. Laura dio un paso atrás, como si las palabras fueran un golpe físico. Se quedó de pie, inmóvil, sin saber qué más decir. Entonces, ¿ya no hay nada que hacer? Preguntó con la voz rota. No, Laura. No hay nada. Solo queda resolver cómo lo hacemos para que Marco sufra lo menos posible. Nos quedamos en silencio, mirándonos desde una distancia que ya no se podía acortar. Yo había tomado mi decisión y ella lo entendió por fin. Esa fue nuestra última conversación como marido y mujer. A partir de ahí, solo quedarían papeles, acuerdos y explicaciones para nuestro hijo. Lo sentimental estaba muerto. El día después de esa conversación fue distinto a todos los anteriores. La casa estaba en silencio, no por rutina, sino por la certeza de que algo se había roto de manera definitiva. Laura no dijo nada cuando se levantó, preparó el desayuno para Marcos como si nada hubiera pasado, pero sus movimientos eran mecánicos, automáticos, como si quisiera sostener una apariencia que ya no convencía a nadie. Yo lo miraba todo con una calma que no había sentido en semanas. La rabia y la ansiedad habían desaparecido, lo único que quedaba era claridad. Había llegado el momento de planear la salida y de pensar en el futuro. Ese mismo día pedí cita con un abogado de familia en Zaragoza. Le conté todo, sin necesidad de adornar ni exagerar. Él me escuchó en silencio y, cuando terminé, me explicó que el divorcio era sencillo si yo tenía pruebas de la infidelidad. No lo hice por dinero ni por venganza, pero él me dijo que en caso de que Laura intentara reclamar algo injusto, los vídeos y las capturas podían ser determinantes. Asentí, sin entrar en detalles. Para mí, las pruebas no eran armas para un juicio, eran el recordatorio de por qué no había vuelta atrás. La semana siguiente se la conté a Marcos, porque sabía que no podía alargar más la mentira. Esperé a un domingo por la tarde, después de llevarlo al parque. Estábamos los dos en su habitación, él jugando con sus coches de juguete, yo sentado en el suelo junto a él. No sabía cómo decirlo, no existen manuales para esto, pero intenté ser directo y claro. Marcos, hay algo que mamá y yo tenemos que contarte. Vamos a separarnos. Él dejó el coche que tenía en la mano y me miró con los ojos abiertos, sin llorar al principio, solo con sorpresa. ¿Separarnos? ¿Por qué? Respiré hondo. Porque mamá y yo ya no estamos bien juntos, discutimos mucho y no queremos que tú vivas en una casa llena de peleas.
No es culpa tuya, nunca lo es, y los dos te queremos igual. Vas a tener 2 casas, y en las 2 vas a estar con tus cosas, con tus juguetes y con tu espacio. Entonces sí lloró, y me abrazó con fuerza. Yo lo abracé también, intentando contenerme, porque no quería que él me viera derrumbarme. Minutos después entró Laura en la habitación y se unió al abrazo, también llorando. Por un momento parecía que éramos una familia unida de nuevo, pero ya no era así, y lo sabíamos los 3. En los días posteriores, Laura intentó mostrarse conciliadora. Hablaba de acuerdos amistosos, de custodias compartidas, de organizarlo todo sin abogados. Yo acepté escucharla, pero ya tenía claro que el proceso iba a seguir adelante por los cauces legales. No era cuestión de confianza, era cuestión de asegurar que las reglas estaban claras para todos. Ella se lo tomó con frialdad, como si hubiera perdido la capacidad de seguir luchando. Quizás entendió que su margen de maniobra se había agotado. Un viernes por la tarde, cuando Marcos estaba en casa de un amigo, Laura y yo nos sentamos en la mesa del salón para concretar las últimas cosas. Ella hablaba en voz baja, sin discutir, como si quisiera cerrar el tema rápido. No quiero hacerte daño, Javier. Solo quiero que podamos seguir adelante de la mejor manera posible por Marcos. El daño ya está hecho, le respondí con calma. Ahora se trata de que no lo empeores. Asintió, sin discutir. Ese fue el tono que marcó el resto de las conversaciones, breve, práctico, sin espacio para emociones. Pasamos de ser pareja a ser 2 adultos resolviendo trámites. En cierto modo, eso me tranquilizaba. Cuando firmamos los primeros papeles del proceso de divorcio, salí del despacho del abogado con una sensación rara. No era alegría, tampoco era tristeza pura. Era una mezcla de alivio y vacío. Alivio porque ya no tenía que fingir, porque había tomado una decisión que me liberaba de una mentira. Vacío porque 14 años de vida compartida se reducían a documentos y a la certeza de que nunca habíamos sido tan fuertes como yo creí. En las semanas siguientes, me dediqué a reorganizar mi vida. Busqué un piso pequeño cerca del colegio de Marcos, para que él pudiera ir andando cuando estuviera conmigo. Empecé a hacer cuentas, a ajustar mi trabajo como autónomo, a planear rutinas nuevas. Cada vez que veía a Laura, sentía menos rabia y más indiferencia. Ella intentaba mantener una relación cordial por el niño, y yo se lo permitía, pero sin darle más espacio del necesario. El pasado ya no era un lugar al que quería volver. Una noche, ya instalado en mi nuevo piso, me senté solo en la mesa de la cocina con una cerveza delante. Pensé en todo lo ocurrido en ese mes. Desde el primer gemido que escuché aquella tarde hasta la última conversación en la que aceptamos que lo nuestro había terminado. No fue un drama de película, no fue un estallido repentino, fue una sucesión de hechos que me llevaron a abrir los ojos. Aprendí que la confianza no se regala 2 veces, que cuando alguien la rompe no hay terapia ni promesa que pueda repararla. Aprendí también que la venganza tiene un sabor amargo, porque aunque me dio satisfacción hacerle enfrentar las consecuencias, al final lo que más pesa es la pérdida de lo que creías que tenías. Miré alrededor de mi nuevo piso, aún con cajas sin abrir, y me di cuenta de que estaba empezando de cero. No era el inicio que había soñado, pero era el que me tocaba. Acepté que la vida no siempre se ordena como uno quiere, y que a veces lo único que queda es reconstruir con lo que hay. Esa noche escribí en un cuaderno que había comprado para anotar ideas de trabajo: hoy empieza mi vida solo. Y no pasa nada. Con eso entendí que la historia con Laura había terminado para siempre. Ella seguiría siendo la madre de mi hijo, alguien con quien tendría que coordinarme, pero nada más. Yo había aprendido a no tolerar la mentira, a no conformarme con una vida a medias. Y aunque el futuro se presentaba incierto, me sentía más libre de lo que me había sentido en años.